Yo soy licenciado en químicas y luego soy doctor en psicología. Las dos cosas. Un poco raro, ¿no? Sin mezcolanza. Llevo unos 25 años en la enseñanza. Trabajé primero en un colegio privado, creo que 4 años, y después ya pues en institutos. Cuando yo acabé la carrera no había trabajo. Lo único que se podía aspirar era a la enseñanza o a visitador médico. Entonces mandé mi currículum a unos 200 colegios en Madrid y me marqué un plazo de que si en 3 meses no conseguía trabajo me metía a visitador médico. Y conseguí meterme en la enseñanza mejor que eso. La enseñanza siempre me gustó, pero prefería otras cosas, pero no había trabajo. Y de la universidad me echaron, entonces no. Aunque mendigué departamento por departamento para quedarme haciendo la tesis, no me dejaron. Y entonces me tuve que buscar la vida. Y luego me lo ofrecieron después, al cabo de los 2 o 3 años, pero ya estaba a gusto en la enseñanza. Y cuando entras, pues lo que haces es dar palos de ciego, como cualquiera. Y entonces, ahí lo que pasa es que, claro, cómo lo afronté yo tiene que ver también ya con las teorías que manejo sobre cómo funcionamos los profesores, ya desde la perspectiva actual, ¿no? Aunque tratas de recordar las cosas, todo lo filtra, los recuerdos todo lo cambian, ¿no? Pero yo recuerdo mi primer día de clase en un colegio, pues me montaron un pollo tremendo, ¿no? O sea, según me volvía a la pizarra, pues los alumnos gritaban feo, vete, de todo, ¿no? Y entonces, bueno, pues tienes que sobrevivir y tomar medidas, ¿no? Y empezar a marcar el territorio y a hacer el malo, ¿no? A ser de malo. Pero vamos, en definitiva yo creo que todos, como la formación que recibimos es mínima y muy mala, entonces acabamos recurriendo a los modelos que hemos visto en nuestros profesores. Y entonces, ante una sensación de dificultad, cuando de repente en clase surge un problema, entonces tenemos que buscar algo seguro y no podemos recurrir a innovar en ese momento. Entonces necesitamos recurrir a lo que más seguro tenemos, agarrarnos a lo más sólido, y entonces lo único que conocemos es lo que hemos visto, y lo que hemos sufrido y lo que hemos experimentado. Y entonces acabamos recurriendo a ello e incluso recurriendo a modelos de actuación que cuando éramos alumnos nos parecían pésimos, detestables, ¿no? Pero es lo único que conocemos. Y digo que eso es un lastre para la educación, porque es muy difícil avanzar de esa manera. Entonces, en la educación, digamos, hay una frase que a mí me gusta mucho, que utilizo muy a menudo, es que profesores del siglo XX enseñamos a alumnos del siglo XXI los contenidos del siglo XIX o anteriores, ¿no? Entonces, tenemos que formar a gente nueva, diferente, en una sociedad cambiante, que ha cambiado mucho y que es muy diferente a la que nosotros éramos alumnos. Entonces, utilizamos modelos que pertenecen a mediados del siglo XX, modelos educativos de mediados del siglo XX, que funcionaron y que fueron muy eficaces en su momento, pero que fallan. Y fueron muy eficaces cuando la educación era una educación selectiva, cuando se seleccionaba a los mejores, que eran los que hacían el bachillerato, y eran los que llegaban a la universidad, y lo que tenían que hacer era transmitir, ellos conocían la ciencia, se la enseñábamos para que fueran los futuros transmisores. Pero lo que formábamos, en este caso era científicos, ¿no? O en otro caso pues literatos, etcétera, ¿no? Y esos modelos que se manejaban eran muy buenos cuando era gente seleccionada. Pero ahora, en el siglo XXI, en el que estamos, la educación es una educación para todos, pretende proporcionar una cultura a todo el mundo y llegar a cuanta más gente mejor. Entonces ha dejado de ser una educación selectiva, la selección se queda para la universidad, sino que es una educación global, y entonces esos modelos no funcionan. Lo que funcionaba con una élite no funcionará con todos. Entonces tenemos que buscar modelos diferentes, modelos distintos. Y gran parte del fracaso escolar y gran parte de la sensación de desazón de los profesores, de las depresiones y la sensación de que no funciona, de que los alumnos no aprenden, viene de ahí. Es decir, que se están utilizando esquemas de trabajo y modelos de intervención que no son útiles para lo que tenemos que hacer. Y entonces hay que cambiar.
Es difícil, o sea que cada situación requiere una intervención diferente. Entonces, lo más bonito quizá de la enseñanza es que son todos los días situaciones cambiantes. Aunque se repiten esquemas, se repiten situaciones, ¿no? Pero cada vez es diferente, cada día es diferente. Perdona, pero antes también era así, todos los días. Sí, efectivamente, todos los días era pero no trabajabas con la gran variedad de alumnos que trabajas ahora. O sea, el problema es la diversidad. Claro, hay algo cierto, y es que los profesores podemos abarcar una cierta diversidad, pero no podemos abarcar mucha más diversidad. Entonces, la diversidad es muy grande. De todas formas, el tratar de enseñar a todos, ¿no? O el hacer llegar la cultura y la enseñanza a todos, nos marca nuevos obstáculos. O sea, si nosotros pudiéramos coger y decir, bueno, eliminamos a este 60%, a este 80% que tengo en clase y me quedo solamente con los escogidos, pues probablemente el modelo de antes funcionaría perfectamente y ha funcionado. Pero cuando además de esos pocos tenemos que llegar a los demás, también es cierto que hay un extremo de unos poquitos, pero muy poquitos alumnos que están casi fuera del sistema, y eso es otra diversidad diferente. Yo me refiero al grueso de las fuerzas, a los que están dentro del sistema, pueden llegar, pero muchas veces fracasan porque no ponemos los medios para que lleguen a ello. ¿Cómo debería de ser el profesor? Pues un profesor que supiera adaptarse a los problemas que le surgen. Un profesor que sepa detectar los problemas y buscar soluciones a los problemas. Es decir, un profesional liberal, como un médico, como un arquitecto, que no puede remitirse a contar siempre la misma historia. Lo que le funciona un año puede que otro año no funcione, lo que le funciona en un grupo puede que en otro grupo no funcione. Es un director de actividades que va proponiendo actividades continuamente a sus alumnos con un objetivo, pero que los tiene continuamente en acción. Un alumno que lo único que hace es escuchar el discurso del señor que se le pone ahí delante todos los días, normalmente se aburre. Y cuando se aburre, enreda. Y cuando enreda, pues la cosa se va extendiendo y acaba en bronca. Entonces, quizá el modelo es detectar problemas y buscar soluciones a los problemas, pero sobre todo y centrándonos ya en los más pequeños, ¿no? en la ESO, sobre todo alguien que sea capaz de tenerlos en continua actividad, con actividades breves, cortas, con metas claras, y que vean los resultados en un tiempo prudencial. Es decir, la meta no se puede marcar al cabo de 10 días o de un mes, sino dentro de una misma sesión. El alumno tiene que ver que ha llegado, que ha alcanzado un objetivo, o que está alcanzando un objetivo, y sobre todo sentir que puede llegar. Y de esa manera la mayoría no abandonan. ¿Tú crees? Sí. Hay otra cosa, una condición muy importante, y que es también muy importante, y es que el profesor tiene que estar a gusto con lo que hace. O sea, lo que no se puede hacer es imponer un sistema en el que esté a disgusto, en el que no se sienta cómodo, porque entonces va a fracasar. Entonces, ni todo tiene que ser muy avanzado, ni todo tiene que ser muy retrasado. Entonces, tiene que ser, primero, que esté a gusto. Eso es fundamental. Pero también eso tiene una contrapartida, es que por estar a gusto lo que no puedes es ser inmovilista, ¿no? Y quedarte dormido en los laureles. Puedes decir, no, yo como estoy a gusto, es diciendo, ponte a estudiar que yo voy a leer el periódico. Eso no me sirve, ¿no? Sino que lo que necesitamos es adaptarnos al mundo. Y entonces tenemos que adaptarnos dentro de nuestras limitaciones. Evidentemente las tenemos. Pero eso implica, lo que decía antes, el detectar problemas y dar respuesta a los problemas. Lo que no vale es decir, hay un problema y la culpa es de fuera. La culpa siempre es externa. Y entonces, como la culpa es externa, pues que me cambien el problema. Eso es lo que no vale. Y eso ocurre. Veo que lo enfocas todo, o al menos a mí me parece, con la palabra enseñar. ¿Y lo de educar? No, yo soy, o sea... O enseñar, educar es lo mismo. No, yo trabajo en un instituto de educación secundaria, que muchas veces se le llama de forma equivocada de enseñanza secundaria. No, esto es un instituto de educación secundaria, con toda la carga que lleva la palabra educación. Algunas veces hablo de enseñar, hablo de aprender,
pero estamos en un sistema educativo. Tiene mucha más carga ideológica, evidentemente, el educar. El educar engloba muchas más cosas que enseñar. Enseñar es coger y, por ejemplo, es contar una batalla y repetirla continuamente. Enseñar es coger a un alumno e irle haciendo aprender determinados pasos, etc. Pero la palabra educación lleva detrás una serie de actitudes, de valores, que no tienen por qué ser unos valores necesariamente ideológicos, los que se transmitan, sino valores de actitud hacia el trabajo, hacia el resultado, hacia una obra bien hecha, hacia el esfuerzo, etcétera, etcétera. Y es bueno además que en un centro educativo nos mezclemos profesores con distintas visiones y con distintas opiniones, pero es necesario que, y es algo que falla en los centros educativos, es necesario que haya un consenso de hacia dónde queremos llegar, de fijar unas metas claras, de que nos pongamos de acuerdo en muchas cosas. Y muchas veces uno de los problemas del sistema educativo es que somos profesores autistas, que no tenemos el más mínimo contacto unos con otros, que cada uno es señor y Dios en su horita, en su clase. Si nos pusiéramos de acuerdo, probablemente muchos de los problemas que tenemos con los alumnos de comportamiento, de disciplina, se evitarían. Porque vayan a ciencias medioambientales, vamos a pensar que van a comprender menos el mundo que los rodea y van a interactuar peor con las personas que si se hubieran refugiado en un mundo de fórmulas matemáticas, por ejemplo con la física. ¿Por qué? ¿Por qué? Precisamente van hacia un conocimiento mucho menos especializado y mucho más global, mucho más. Lo que se está llenando son las disciplinas que son más interdisciplinares, porque realmente en el mundo del siglo XXI el conocimiento donde está es en las fronteras de las disciplinas, no en las disciplinas, sino en las fronteras, y ahí hacia donde va la gente del siglo XXI. Entonces nosotros queremos salvar el pasado. Cortamos.